Muy bien, amigos radioescuchas, pues estamos de regreso aquí en cabina y el día de hoy nos acompaña Alan Adame, quien es integrante del Comité Directivo del PAN en la Ciudad de México, consejero regional por el mismo partido y también secretario de estudios. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Martín, muy bien. Aquí andamos en Radio Capital, un gusto que nos inviten y por supuesto en el poder de la palabra muy contentos. A ver, hay temas importantísimos al interior del partido Acción Nacional, pero ustedes tienen una posición y tienen un planteamiento frente a los retos que enfrenta la nueva administración y una opinión acerca de cómo quedó la administración saliente. A ver, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Martín. Mira, nosotros hacemos un balance interno de cuál fue el resultado que tuvo la administración de Peña, cómo se encuentra el país antes y después de Peña Nieto, y yo te podría decir que incluso anduvo circulando en redes sociales un meme muy simpático, ¿no? Donde era una llamada telefónica a Peña Nieto y le decían, oye, te queda un día, no, menos 5, ¿no? La realidad es que yo creo que todos estábamos ya deseosos de que terminara esta pésima administración, sí. Pero la verdad es que, como muchos mexicanos, tenemos dudas todavía de lo que pueda ocurrir con la próxima. Decirles que, bueno, este cierre de sexenio es completamente inusual. ¿Por qué? Bueno, porque vemos un presidente legal como es Peña Nieto que prácticamente está desaparecido. De hecho, ni siquiera salió a defender su proyecto del aeropuerto. No vimos a funcionarios de esta administración peleando a capa y espada y defendiendo ese proyecto, sino que los vimos completamente agazapados. Y por otro lado, vemos un presidente electo que ahora, sin todavía tomar posesión, ya se reúne con el ejército, ya toma decisiones, ya cancela proyectos, ya despide personal, ya reubica dependencias, sí. Y todo esto, como ya les pide digo, leyes, ¿no? Ya, sí, claro, ¿no? O sea, es un proceso inédito lo que estamos viendo los mexicanos. Y encima de eso, bueno, pues el parámetro creo que más claro que tenemos hoy para ver el resultado de la administración de Peña Nieto es la aprobación presidencial, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, Consulta Mitofsky viene haciendo desde hace 5 administraciones un análisis de la calificación que le dan los mexicanos al presidente. Y bueno, para tener esa referencia, solo el 24% de los mexicanos aprueba la administración de Peña. Es decir, 8 de cada 10 mexicanos lo reprueban. Y si comparamos, por ejemplo, cómo terminó Calderón, pues con el 53% de aprobación y Fox con el 59%. Yo te iba a preguntar, hacer la comparativa de Peña Nieto con los expresidentes panistas. No realmente este tema de ya quedarse callado, de ya tener un bajo perfil, ¿no es un síntoma común en cualquier presidente saliendo? Es decir, por ejemplo, ¿a poco no sucedió así con Calderón o incluso con Fox? Mira, había un pacto implícito, ¿no? Por ahí creo que todos conocimos que el presidente saliente pues ya prácticamente se iba a su casa y se desaparecía del escenario político. Con Fox se rompió. Recordarán ustedes por ahí que opinaba incluso de las políticas públicas sobre el tema de legalización de la marihuana, sí, y otros temas. Calderón fue mucho más discreto, reservado, hasta prácticamente este proceso electoral. Ahí de nuevo cuenta empezó a abordar temas, ¿no? Pero bueno, así se han conducido los dos expresidentes. Yo les diría, por ejemplo, que si retomamos el tema del saldo de Peña Nieto, hay parámetros clarísimos para ver cómo recibió el país y cómo lo está entregando. Por ejemplo, en 2012 el dólar estaba a 12.5 pesos, hoy estamos a 20.85. La gasolina magna, por ejemplo, el litro de gasolina estaba en 11.28 pesos. Ahorita estamos arriba de los 20.90 centavos. El kilo de tortilla, ya ven que Peña Nieto dice que no era la señora de la casa, ¿no? Sí. Bueno, pues el kilo de tortilla en 2012 estaba en 8 pesos. Ahorita está rondando los 14 y hay estados como Sonora, por ejemplo, donde se vende hasta en 20 pesos. Pues ni qué decir de la seguridad, ¿no? Pero vamos a hablar de temas económicos y por aquí de las provocaciones, ¿no? Claro. Pero, a ver, los panistas vivieron un auge del petróleo, ¿no? Sí. Precios de casi 200 pesos el barril. Si no estoy, los dólares. Arriba de los 100 dólares. De los 100 dólares. Bueno, y Peña Nieto recibe la administración pública con una caída en los precios del crudo. Así es. ¿A poco eso tampoco es en descargo de la administración que sale? No, mira, de hecho no, tu análisis es muy cierto. Las administraciones panistas, en las dos, el precio del petróleo era bastante alto. El asunto es que para la administración de Peña Nieto pensaron y le apostaron todo su capital a las reformas estructurales, a que el Pacto por México diera resultados y que eso compensara el déficit en ingresos que iba a tener el gobierno. El gravísimo problema es que las
reformas no fueron implementadas como lo habían pensado, no tuvieron los resultados que ellos habían pensado y que sin menoscabo de lo que estaba ocurriendo con el tema del petróleo, se siguió haciendo cada vez más grande ese boquete. A final de cuentas, ¿a qué recurrió la administración de Peña Nieto? A deuda pública. Y hoy el país tiene una deuda muchísimo más grande, está rozando ya el 50% del Producto Interno Bruto, cuando Calderón se la dejó alrededor del 33%. Entonces, este gobierno pues tapó ese hoyo, abriendo otro que se llama deuda pública. Así que la administración entrante pues recibirá un país endeudado. A ver, comentabas tú algo importante. Cuando entra Peña Nieto hay un pacto político que se llamó el Pacto por México, que aparentemente le sumó bastante capital político, ¿no? Por haber podido reunir a todas estas fuerzas de oposición en un proyecto en común. Para entrar al tema que viene, ahora la administración entrante del presidente electo, si bien es cierto, arrasó, también ha estado polarizando, ¿no? Polarizando con el tema de sus consultas, de sus determinaciones, de sus decisiones. ¿Cómo ven desde el PAN en la Ciudad de México estos temas de las consultas populares que está haciendo el presidente electo? Mira, fíjate que es muy oportuna tu pregunta, sobre todo porque pues esta nueva administración vende a la Cuarta Transformación como un cambio de régimen. Hay que ser clarísimos y hay que explicarles a su auditorio qué representa un cambio de régimen. Primero hay que decirles que esto en otros países y en otros momentos históricos ha ocurrido, por ejemplo, cuando un país sufre una conquista extranjera de otro país, cuando ha habido una revolución, un golpe de Estado, o por ejemplo cuando fracasa un Estado de derecho como tal. En este caso, yo creo que dista muchísimo la situación con Morena y su arribo al poder ahora con López Obrador, dista mucho de ser verdaderamente un cambio de régimen, porque no se están reemplazando las instituciones, no se están reformando, renovando, simple y sencillamente se están destruyendo y desmantelando. En este caso, lo conducente o lo adecuado sería corregir, reformar, enmendar todo aquello que no funciona. Pero miren, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, en seguridad pública, ¿se están creando nuevas instituciones? No, la realidad es que se está recurriendo a las antiguas y de manera más radical. Se nos dijo que el ejército lo iban a sacar de las calles y a la mera hora estamos viendo que no solo no va a ocurrir eso, sino que van a meter muchos más elementos de policías militares, policías de la Armada, mismos elementos de la Policía Federal. ¿Cómo dijo la nueva secretaria de Gobernación? Militares, policías que no son militares, sino militarizados, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, o sea, en ellos mismos se entienden, son una cosa como Cantinflas, ¿no? Sí. Pero por otro lado, por ejemplo, en materia de la corrupción, hablar de un cambio de régimen significaría cambiar y transformar las instituciones para perseguir verdaderamente a quien cometa actos corruptos. Hoy en día lo que estamos viendo es que van a tirar a la basura el Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a ver a un fiscal carnal que va a ser designado prácticamente por el presidente. Va a tener que pasar efectivamente por el Senado su aprobación, pero con la paloma o el dedazo del próximo presidente. ¿Qué más está pasando? Por ejemplo, la simulación de desaparecer el CISEN, eso no va a ocurrir. Va a seguir existiendo bajo la Secretaría de Gobernación con otro nombre. Por ejemplo, en materia de respeto a la ley, ahorita que tú mencionabas acertadamente el tema de las consultas ciudadanas. La verdad es que estas consultas que estamos viendo son una farsa y así ya lo etiquetó el IMCO. Dice que solo sirven para legitimar decisiones que ya están tomadas. Y esto es una realidad. ¿Por qué, por ejemplo? Porque hay proyectos y programas, como es el caso de las refinerías que quiere construir en el sureste del país López Obrador, que resulta que ya tienen los terrenos listos, ya derribaron lo que había de selva, ya están en el aplanado del terreno, ya están en la depuración, y apenas resulta que le está consultando a los ciudadanos si se va a hacer o no. Díganme ustedes si eso no es una verdad simulación. Vamos, Alan, es una simulación. Yo ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo. No creo que son prácticas para legitimar decisiones que el gobierno ya tiene hechas. A mí lo que me llama la atención es el resultado que tiene hacia el pueblo, hacia la mayor parte de las personas que se sienten incluidas y tomadas en consideración. Eso habla de un mal trabajo político por parte de los gobiernos anteriores, de un mal acercamiento a la ciudadanía, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo y te podría decir que, y hablo por los gobiernos del PAN, que el principal error que tuvieron las administraciones panistas es la incapacidad de transmitir logros y la incapacidad de comunicarse con la ciudadanía. Se generó esa percepción de que los políticos están por un lado y los ciudadanos por otro. Que ahora en la administración de Peña, por ejemplo, que se puede cometer corrupción flagrante, visible, grosera,
sin que haya resultados y sin que haya consecuencias. Cuando hay ese rompimiento, esa disociación, obviamente los ciudadanos voltean a ver alguna opción que les hable en su mismo idioma, y eso fue lo que ocurrió con Morena. Desafortunadamente, ahora estamos viendo que fue toda una pantomima el querer pues garantizar la voz de los ciudadanos, y que francamente se está disfrazando la voluntad de un solo Mesías y de un solo cacique. Yo les diría, por ejemplo, que ahora con estas consultas, realmente la consulta, por ejemplo, del aeropuerto, o las consultas para los programas, pues preguntarles, ¿realmente ganó quién? ¿Ganó López Obrador? ¿Ganó la Cuarta Transformación? ¿O realmente perdió México en materia de credibilidad y de confianza? Miren, hoy estamos viendo que la bolsa mexicana, por ejemplo, cayó 4 puntos porcentuales. Esa es la mayor caída en 50 meses que ha tenido la bolsa mexicana. Y pareciera que, bueno, pues eso solo le va a afectar a los ricos, le va a pegar a los ricos, pero la realidad es que no. Por ejemplo, el hecho de no tener el aeropuerto y haberlo cancelado como fue la decisión, le va a pegar al país, porque probablemente ya no van a llegar inversiones de otros países extranjeras como se había pensado. Sí. Y le va a pegar a toda la cadena productiva, por ejemplo, vinculada al transporte en el país. Y de ese sector, ¿cuántos miles de familias dependen? Entonces, a pesar de que quizá muchas familias no puedan utilizar un avión porque no tienen los recursos para pagar un boleto de avión, y por eso digan, pues a mí no me interesa si se construyó o no, el problema es que de ese proyecto dependen muchísimos ingresos que tenga el país. No, vaya, yo creo que el tema del aeropuerto no se puede focalizar en quién viaja de manera turística o no. Es un tema de mercado y de competencias a nivel internacional que tenemos que salvaguardar. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Me quedaba algo en la mente hace un momento cuando hablabas acerca del trabajo que el PAN hizo y lo que dejó de hacer, para dar pie al último tema de la entrevista, de la dirigencia y el camino de acción nacional en la vida política del país. Escuchaba yo al expresidente Felipe Calderón en alguna entrevista hablar acerca de que efectivamente cuando el PAN lucha por llegar al gobierno, hace mucho trabajo de calle con los ciudadanos, mucho trabajo de sumar a sus filas a ciudadanos competentes, y que llega un momento de perversión, y son palabras del propio expresidente, expanista ahora, ¿no? Que llega un punto donde el gobierno, al obtener ya plazas de poder, plazas de gobierno, tanto al interior del partido como al interior de la administración pública, la gente, vaya por la expresión, estoy parafraseando por supuesto, se pervierte en el sentido de decir, oye, pues ya tengo un coto de poder, ahora ya no dejo que los demás ciudadanos capaces, inteligentes, preparados, se incluyan al interior del partido. Y él dice que ese ha sido el gran problema. Pareciera ser que el problema es, llegamos al poder y ya no supimos qué hacer con él. Aquella frase del poder enloquece. ¿Qué te merecen esas palabras, Alan? Sí, fíjate que de hecho Felipe Calderón por ahí hace referencia a un libro que se escribió por uno de los principales ideólogos del PAN, en donde habla de ganar el poder sin perder el partido. El problema que nos ocurrió como panistas es que efectivamente llegamos al poder, se dio la alternancia, pero no supimos manejar realmente la vida interna democrática del PAN de manera adecuada, abierta a los ciudadanos, y al mismo tiempo ser un gobierno eficaz. Yo te diría que, por ejemplo, sí, las administraciones del PAN tuvieron muchísimos logros. Tan es así que, bueno, acabaron con un crecimiento anual del PIB con Calderón, por ejemplo, cercano al 5%. Con Fox fue un crecimiento bastante estable. Tampoco el 7 que dijo, ¿verdad? Pero lo que tú dices es muy cierto. No se logró hacer esa conexión con los ciudadanos. Y yo te diría, por ejemplo, que el PAN tiene hoy ese enorme reto, que es volver a recuperar esa confianza ciudadana. Quizá esperaría que lo hiciéramos por méritos propios, y no por la debacle que vamos a vivir muy probablemente con la próxima administración, y que entonces los ciudadanos, por una urgencia, volteen a ver al PAN como la verdadera opción de cambio y de gobierno que necesitan. Te diría, por ejemplo, que tenemos uno de los principales retos, es ser ese contrapeso que necesita el país en materia de oposición, pero no una oposición intransigente, no una oposición del no una oposición cerrada como también lo ha advertido Marco Cortés, ¿no? Sino como una oposición que sea bisagra, por ejemplo, que sea bisagra para lograr consensar con los demás partidos de oposición, con el PRI, por ejemplo, como ya está ocurriendo, para que no se instaure esta figura de los superdelegados, que me gustaría hablarlo en un segundito, pero también ser bisagra, por ejemplo, con la sociedad civil.
arropar muchas de las propuestas que tiene la sociedad civil y que el PAN y la oposición sean esos voceros de esas causas que probablemente no van a encontrar oídos ni campo fértil con el partido próximo en el gobierno. Les diría, por ejemplo, que el PAN tiene que rectificar y corregir sus errores. Definitivamente hay que ser autocríticos. Necesitamos ser, por ejemplo, también muy astutos, porque hoy el PAN tiene 12 gobernadores. De 32 entidades federativas tiene 12 gobernadores. Y ellos tendrán un peso fundamental para hacerle pues contrapeso o esta imagen de cierta fortaleza al próximo gobierno, pues de oposición en aquello que sea negativo para el país, pero también respaldando todas las propuestas que sean benéficas para los mexicanos. Así es, Alan. Oye, mira, el tiempo en radio es cortísimo y ya tengo aquí a mi productor que no deja de verme con cara de ya, sí, vamos a terminar. No soy yo, es él. Pero mira, te invitamos para que regreses a la cabina el día que tú gustes y podamos continuar con esta información, porque yo creo que hay algo muy importante, ser oposición ahora que el PAN es lo que es hoy y cómo se están tratando de reconstruir. Ojalá nos puedas acompañar nuevamente, Alan. Martín, yo feliz de la vida y de verdad, mira, hay muchísimos temas que hay que abordar con todo el tiempo del mundo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el tema de los superdelegados que ya vienen, el fiscal carnal, las violaciones de derechos humanos que seguramente vamos a tener con la militarización pues de la seguridad, dar marcha atrás con la reforma educativa como lo pretenden y pues empoderar el Bester, la constitución moral? No,